la oportunidad y la bendición de volverles a saludar y de poder compartir con ustedes esta palabra que el Señor nos ha regalado, esta palabra de Dios para este domingo. Es un gran gozo, una gran bendición, no sin antes también desearle un feliz día a todos los padres de la iglesia en Belmira, de la iglesia en San Pedro, de la iglesia en Entre Ríos. A cada uno de ellos saben que les estimamos bastante y para nosotros también es un placer y un honor poder desearles un feliz día y contar con ustedes. Dios les bendiga. Quiero invitarle a que oremos para que podamos disfrutar también hoy de la palabra que el Señor ha preparado para nosotros, para nuestras vidas. Invito a que cierre sus ojos junto conmigo. Padre de la gloria, te damos toda la honra a ti, te bendecimos y te exaltamos. En tus manos, Dios de la gloria, nos queremos encomendar. Es un placer, Señor amado, para nosotros poder escuchar tu palabra, deleitarnos en ese plato fuerte, en ese banquete, Señor amado, que tú tengas el día de hoy para con nosotros. Gracias, Señor amado, porque eres tú quien pone el querer como el hacer, porque eres tú quien dispone nuestros corazones. Gracias, Señor amado, porque tú estás preparando nuestras vidas de una forma especial, Señor, para poder recibir esa aplicación de la palabra. Yo te quiero suplicar que seas tú permitiendo que esta palabra sea aplicada a cada una de nuestras vidas de una forma especial, de una forma única e intransferible. Permite, Señor amado, que podamos disfrutar de ella en familia. Te damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor, solo a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, les invito a que abran sus Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a estar leyendo los primeros 6 versículos. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 1 al verso 6. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en su segunda carta y dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos de altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, a la cual estamos dispuestos a escuchar. Ok, hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que dentro de la congregación a veces no sabemos cómo operar o cómo efectuar. Y es el tema de una consejería efectiva. El título que le he colocado a este estudio del día de hoy es Llevando fortalezas a la obediencia. Escuche bien eso. Llevando fortalezas a la obediencia. Vamos a mirar qué significa eso de fortalezas y cómo las puedo llevar yo a la obediencia. Ok, obviamente, vamos a hablar primeramente de la obediencia interna, de la obediencia personal que debemos desarrollar. Vamos a hablar del tema de la consejería. También vamos a tocar mucho lo que es el tema de la consejería. Es increíble ver que la consejería bíblica a veces, en algunas ocasiones, se convierte como en una riña callejera. Y disculpe la expresión, pero usted ve una discusión respecto a la palabra de Dios que parecen más una riña callejera que una disertación teológica o que una disertación bíblica. Usted le habla a alguien con la palabra de Dios y eso se convierte en un debate de que, es que yo pienso, pero yo opino, pero yo creo. Qué tristeza ver que la palabra de Dios se ha rebajado. Sí, la hemos rebajado al punto de creer que la palabra es eso, una disputa callejera, una riña callejera. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe eso? Creo, y bíblicamente viendo lo que Pablo está diciendo acá, creo que eso obedece a dos razones básicamente.
Una de ellas podría ser que la Biblia ya no es respetada como la máxima autoridad. La Biblia ya no es respetada como el manual de vida del creyente, del cristiano. No le estoy hablando a inconversos. Yo sé que si usted habla con la palabra de Dios en la calle, usted va a recibir, sí, la Biblia dice eso, pero ¿quién escribió la Biblia? Pero, bueno, eso es, estamos en un mundo donde todo es relativo, donde todo es, bueno, juzgable, evaluable. Pero le estoy hablando a creyentes, le estoy hablando a la iglesia de Cristo. A la iglesia de Cristo que se supone que respeta la palabra de Dios. Se supone que tiene como base, como fundamento de su doctrina la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿qué sucede cuando hablamos de la consejería bíblica, cuando hablamos de esa palabra, esas palabras que escuchamos que vienen de la palabra de Dios? En primer lugar, una de las razones por las cuales la consejería se ha distorsionado es porque no respetamos la palabra de Dios como la máxima autoridad, como el máximo fundamento que tenemos como cristianos. A veces cuando nos hablan con la palabra de Dios, debatimos. Sí, la Biblia dice, pero es que yo siento, pero es que yo quiero, pero es que yo opino, pero es que yo... Y cuando le metemos nuestro yo, la estamos contaminamos la palabra. Pero en segundo lugar, otro factor importante es que los líderes no están haciendo diferencia. Y escuche bien esto, aquí la responsabilidad tiene mucho que ver con los predicadores, aquí la responsabilidad tiene que ver mucho con los maestros que enseñamos la palabra. Los líderes en algunas ocasiones no hacemos diferencia entre lo que es mi opinión personal y lo que la palabra de Dios está enseñando. No hacemos esa diferencia en lo que yo creo y lo que la Biblia dice, dando por sentado entonces que todo lo que yo digo es palabra de Dios, es palabra divina. Dando por sentado solamente que por el hecho de yo ser el pastor, lo que sale de mi boca tiene que ser así y la Biblia lo dice y ya lo canonizamos. Es que el pastor lo dijo. Algunas veces inclusive he escuchado que alguien me dice, dígame qué hay que hacer, es que lo que usted me diga yo lo hago. Y me parece grave que cualquier persona ponga su vida entera, lo que es la esencia de su vida, en las manos de otro ser humano como yo, de otro ser viviente como yo. No es justo. Pero esta parte que les estoy comentando, este segundo factor, tiene también otra variante. No solamente los líderes no están haciendo diferencia entre lo que es palabra de Dios y lo que son sus propios sentimientos, sus propias expresiones, sino que también las congregaciones, podemos decir que no se toman el trabajo de discernir lo que sus líderes dicen. Si lo que sus líderes dicen es palabra de Dios o lo están diciendo por sus propias emociones, simplemente lo está diciendo porque su corazón lo dicta. Eso último hace que el pueblo crea que todo lo que el líder dice es bueno y viene de Dios, y que todo lo que dice o lo contrario, que todo lo que el líder dice sea despreciable, porque no se evalúa al líder, no se evalúa lo que el líder dice. Yo creo que eso no solamente de estas épocas, desde la época de nuestro Señor Jesucristo, veíamos cómo Juan el Bautista predicaba la palabra y los fariseos venían y le atacaban y le decían, ¿de parte de quién vienes? Escuche bien cómo atacaban los fariseos a Juan el Bautista. ¿Y con qué autoridad enseñas?, le preguntaban a él. No le preguntaban qué es lo que tú enseñas, cuál es la doctrina que tú manejas. No. ¿De parte de quién? ¿De quién tienes autoridad para enseñar? ¿De parte de quién? ¿Quién es el que te autoriza? Entonces, creo que durante todas las generaciones ha sido atacado o valorado más el líder que la palabra que enseña ese líder. La iglesia debería contemplar la posibilidad de volver otra vez a la predicación bíblica, a la consejería bíblica,
a la enseñanza de la palabra de Dios. Necesitamos volver a esa consejería, necesitamos volver a respetar la consejería bíblica. Y estoy hablando con la iglesia de Cristo, no estoy hablando con los inconversos. Aunque también obviamente pueden participar de esas palabras, pero necesitamos volver, toda la humanidad necesita volver a respetar la palabra de Dios. Y así como nosotros, como creyentes, debemos de respetar lo que viene de la palabra de Dios y volver a respetar y valorar la consejería bíblica, también en nuestras familias los inconversos van a respetar cuando nosotros hablemos con la palabra de Dios en la boca. Nosotros somos los primeros que respetamos, pero también cuando aconsejamos a otros, también van a respetar lo que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque viene de la palabra de Dios, porque no viene de mi corazón. De hecho, en la época de Corintios, en la época del apóstol Pablo, ya se vivía esa diserción, esa disputa. Dice el versículo 2, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Aquí la palabra carne es cuerpo. No se refiere necesariamente a algo malo. Es que los pecados de la carne. No, la carne no solamente sirve para pecar. La carne también desarrolla ciertos sentimientos que los puso Dios allí. De hecho, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, versículo 7, nos habla de Cristo en los días de su carne. O sea, Cristo también desarrolló sentimientos, no desarrolló pecados. Cuando habla de carne no está hablando de los pecados de Cristo, Él no tuvo pecados, pero habla de los sentimientos que se desarrollan. Entonces estamos hablando de ciertos sentimientos como compasión, temor, misericordia, lástima, pesar. Todos esos sentimientos se desarrollan ¿dónde? En la carne. Y cuando está hablando aquí, el apóstol Pablo dice, es que algunos creen que yo estoy andando según la carne. Está diciendo que a la hora de aconsejar, algunos creen que Pablo se está dejando llevar por sus sentimientos. Entonces, cuando Pablo va a aconsejar a alguien, ellos creen, no, pero es que si ve cómo es de endeble, cómo es de blandito él. Mire, ya le dio pesar, ya se dejó tocar el corazón y entonces ya no va a dar una consejería efectiva. Entonces, cuando Pablo estaba presente, decían ellos, cuando Pablo está presente, se deja llevar por la carne, o sea, por sus sentimientos de compasión, de misericordia, de bondad. Pero cuando escribe las cartas, como no tiene la persona al frente, entonces Pablo sí es osado, Pablo sí es duro. Entonces Pablo es un hombre que se deja dominar por sus impulsos carnales, decían los corintios. Los corintios creían que Pablo se dejaba dominar, se estaba dejando dominar a la hora de hablar por esos sentimientos. Y es que en realidad todo creyente no decimos que debe dejar de sentir cosas en la carne como amor, como lástima, misericordia, compasión, como temor. No, esos sentimientos deben estar ahí. El problema es qué hacemos con esos sentimientos. El problema es cómo esos sentimientos nos dominan a la hora de tomar decisiones, a la hora de aconsejar, a la hora de hablar. Piense por un momento, ¿qué prima en su corazón cuando usted va a aconsejar, hablemos de los jóvenes, cuando van a aconsejar al novio o a la novia? ¿Qué es más importante? ¿El sentimiento que tengo por ella? No, mi amor, pero es que yo sé que usted es malita, pero bueno, ¿qué más? Mire, ¿qué es lo que está primando? ¿La palabra de Dios o el sentimiento que tienes por esa persona? ¿Cómo somos los adultos, cómo somos los padres de familia cuando aconsejamos un hijo? ¿Qué prima? ¿La palabra de Dios o el sentimiento que tenemos por nuestro hijo? Créame que cuando dejamos que el Espíritu Santo domine la carne, domine los sentimientos, estamos ganando terreno, estamos viendo la bendición de Dios, estamos viendo cómo ese consejo va a llegar lejos, cómo ese consejo va a ser de mucha bendición para muchos. Ok, pero entonces Pablo utiliza en el versículo 3 una palabra que me llama la atención porque dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne.
Y la palabra milicia, militamos acá, tiene también una connotación en el griego bien importante. Es la palabra estrateo, estrateo, de donde viene hacer guerra, ejecutar, hacer un ejercicio acampado. O sea, de estrateo viene la palabra del castellano estrategia. De ahí proviene la palabra estrategia. Todo soldado que va a combatir, antes de combatir es importante que conozca la estrategia que ha de seguir y que se ciña a esa estrategia y que ponga la estrategia por encima de los sentimientos, por encima de los pensamientos, por encima de sus propios argumentos. Piensa en un soldado en la guerra de Vietnam, la época antigua donde era la guerra de Vietnam. Piense por un momento en la guerra de Vietnam. Un soldado conoce la estrategia, hay un campo militar, estos hombres son soldados vietnamitas, tenemos que ir destruirlos, ¿verdad? Pero los vamos a destruir de la siguiente forma. Este equipo ataca por este lado, este escuadrón ataca por este otro lado y nosotros como escuadrón vamos a rematar acá de frente. Listo, esa es la estrategia. Resulta que el soldadito va de frente porque le tocó en este escuadrón. Vio cómo atacaron los de este lado, vio cómo atacaron los de este otro lado y quedaron algunos subversivos que los van a atacar a ellos. Pero cuando mira el soldadito dice, ay, pero qué pesa, cómo les han tirado de duro ya. Mire cómo los tienen de diezmados, cómo los tienen de aporreados. No, dejémoslos vivos. Esos soldaditos que quedan vivos van a venir y van a acabar con el batallón. Van a acabar con todo lo que los otros dos escuadrones construyeron. El soldado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ceñirse a la estrategia. Y por eso Pablo habla de milicia. Está hablando de nosotros militamos y como militantes tenemos que tener estrategia. La palabra de Dios es nuestra estrategia. La palabra de Dios es nuestra forma, es lo que nos da la estrategia a seguir, cómo es que debemos de vivir. Pero si usted coloca sentimientos por encima de la estrategia, usted va a ver errores. Va a ver que el estilo de vida se nos desvía, el estilo de vida se nos va para otro lado. Constantemente la palabra nos habla de estrategia. Muchos de nosotros vimos la película Hasta el último hombre con el soldado Dobson, un soldado adventista. Este hombre ahí en la película tenía es una película con dos estrategias, podríamos decir. Por ser un hombre creyente tenía dos estrategias. Una era la estrategia militar. Él como hombre adventista, como hombre creyente de la palabra de Dios, ¿qué decidió? Voy a salvar hasta el último hombre. ¿Cuál era su estrategia? ¿Cuál fue su estrategia? Vengo a salvar vidas. Vengo a salvar vidas. Yo no vengo a matar a nadie. Entonces, ¿el qué hizo? Se fue con su equipo de primeros auxilios y hasta el último hombre. Señor, dame uno más. Señor, los que vimos la película recordamos esa frase. Señor, dame uno más. Esa era su estrategia. Y la tenía firme, la tenía clara. Yo vengo a salvar vidas. Pero la segunda estrategia que vemos allí era no tocar y no disparar. Más bien no disparar un arma de fuego. Ambas estrategias fueron cumplidas a pesar de los sentimientos de temor. No disparar un arma cuando tengo cantidad de chinos encima disparándome de todos los frentes, de todos los lados. Dígame si es una expresión. Si es una expresión para que yo quebrante mi estrategia, para que yo quebrante mis principios. Porque las estrategias bíblicas se me deben de convertir en principios, estilos de vida, cosas a las que yo regularmente las hago, hábitos, cosas que constantemente hago. Y resulta que con una presión como una cantidad de chinos disparando no era suficiente para que él quebrantara sus hábitos, sus estrategias. A pesar de la presión, ambas estrategias se cumplieron. Ok, entonces Pablo dice, mire, las armas, dice el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia, o sea, de nuestra estrategia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ok,
Las armas que nosotros utilizamos para la estrategia, para la milicia, no son carnales. Lo que está diciendo es que nuestras armas deben ser armas espirituales. Nuestras armas, nuestras estrategias son espirituales y son más importantes que todo sentimiento carnal. Entonces, son estrategias poderosas. Nuestras estrategias espirituales, o sea, bíblicas, lo que la palabra de Dios nos dice que son estrategias espirituales. ¿Cuál es la recompensa o cuál es la bendición de yo hacer de la palabra de Dios mi estrategia de vida? Que mi estrategia de vida se convierte en algo poderoso. Y cuando habla de poderoso, la palabra poderoso allí es dunatos, de la misma raíz de la palabra dinamit, de donde proviene el castellano dinamita. O sea, estamos hablando de que esas estrategias bíblicas son tan poderosas como la dinamita, para destruir, para llegar lejos. ¿Qué hace la dinamita? La dinamita, cualquier persona que conozca de pólvora, de todas las cosas, sabe que la dinamita es de las más poderosas. La dinamita esparce, la dinamita llega lejos, cambia. Por donde pasa, por donde explota la dinamita, todo cambia, todo se transforma. Es esa palabra dunatos que se ve allí, de donde proviene esa palabra dinamita. Ahora, dunatos específicamente se refiere y significa y es sinónimo de la palabra posible. Posible. Es el mismo término dunatos que se utiliza en Mateo capítulo 19, versículo 26. Usted puede buscarlo ahí en su casa. Mateo 19, versículo 26, donde dice: para Dios nada es imposible. Nada es dunatos. Nada se puede limitar para el poder de Dios. Para Dios todo es posible, todo es dunatos, todo. ¿Ok? Lo cual me está diciendo es que nuestras guerras imposibles se convierten en posibles cuando nuestras estrategias están basadas en la palabra de Dios. Lo que vemos como imposible, como negado para nosotros, se convierte, empezamos a conocer el dunatos de Dios, empezamos a conocer el posible de Dios. Como la dinamita, eso no tiene límites. Cuando nuestras estrategias están basadas en los principios bíblicos, cuando nuestra consejería es bíblica, cuando pongo entonces la obediencia a la voluntad de Dios, y ya vamos a ver esa parte de la obediencia, cuando nuestras guerras imposibles se convierten en posibles a través de la obediencia a la voluntad de Dios. Cuando pongo esa voluntad de Dios por encima de mis deseos, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mi carne. La palabra de Dios dice que Pablo se defiende de esa manera diciendo: no piensen que yo los estoy aconsejando a ustedes en la carne. Yo los estoy aconsejando con una estrategia dunatos, con la palabra de Dios. Esa es mi estrategia de vida. Yo los estoy aconsejando a ustedes con poder y con autoridad. Ahora, entonces comienzo a ver lo posible de Dios. Pero ¿para qué me sirve eso posible? ¿Para qué me sirve eso ese poder, ese poder sin límites? Dice que es para la destrucción de fortalezas. Y podríamos, obviamente, cuando uno escucha la palabra de Dios que dice fortalezas, estamos hablando de castillos, estamos hablando de ciudades amuralladas. Pero en realidad la palabra fortalezas ahí tiene una connotación diferente. La palabra fortaleza significa multitud. Escuche bien eso: gentío, pueblo, multitud de pueblo. La Biblia no me está diciendo que la meta a la que yo quiero llegar es destruir una nación. No, es destruir la fortaleza como tal. Habla más de la gente que vive dentro de esa nación, de las multitudes, de las personas que viven dentro de la nación. Eso es lo que la palabra de Dios está haciendo. Entonces, lo que queremos destruir no es a las personas, ¿ok? Tampoco es ganar una pelea momentánea. Recuerde siempre que la violencia no genera sino más violencia, ¿ok?
Entonces, cuando usted va con palabra de Dios y con esa violencia simplemente a poner la palabra a las malas, va a generar más violencia. Lo que queremos en realidad, lo importante a definir en este momento es el objetivo, así como definimos la estrategia. Ok, entonces vamos a derribar fortalezas, vamos a derribar personas, vamos a hablar de las personas, pero no vamos a hablar de las personas en su cuerpo físico, sino que nos complementa el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que queremos derribar de las personas? ¿Qué es lo que queremos cambiar de la humanidad? ¿Qué es lo que queremos cambiar de este siglo? Entonces lo que queremos derribar es todo argumento. Y la palabra argumento es razonamiento, mala intención. Eso es lo que significa argumento. Mala intención en este texto bíblico. Es un razonamiento, es una mala intención. Y toda altivez, cosa alta. Escuche esa palabra. Queremos derribar toda cosa alta. Altivez es algo que se ha puesto en alto. Ese es el sinónimo de altivez allí. Algo que se ha puesto en alto, que se levanta contra la gnosis. De hecho, la palabra altivez o derribando la altivez es lo mismo que cuando dice aquí el término derribando argumentos y toda altivez. La palabra derribar significa tomar abajo o poner abajo por la fuerza, quitar un cuerpo tras su crucifixión. ¿Por qué quita usted un cuerpo cuando ya está crucificado? Piensa en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Está crucificado. ¿Cuándo lo quitaron? Cuando ya está muerto. Ya está muerto, ya no vale, ya no tiene vida, ya no tiene gracia tenerlo allí, ¿verdad? Cuando ya no vale, solo queda ser descolgado y depositado en una tumba. O sea, lo que estás descolgando ya es algo despreciable, desechable. Eso es lo que me está diciendo que nosotros queremos derribar. Los argumentos que las personas, que las fortalezas tienen, ellos los han colocado como una fortaleza en sus vidas. Esos argumentos son las premisas en las cuales se basa su vida. Ellos tienen entendimientos y premisas con las cuales viven y dicen, es que este es el estilo de vida. Es que yo vivo así porque es que a mí siempre es que los sentimientos, la parte carnal estaba allí puesta en sus corazones. Y nosotros con una estrategia bíblica, con una consejería bíblica, con levantar la palabra de Dios, nos está diciendo, tenemos el poder y un poder ilimitado, un poder incalculable. ¿Para qué? Para llegar a esos corazones, para llegar a esos razonamientos y que estas personas, escuche bien esto, qué interesante, y que estas personas que nos rodean entiendan, que estas personas lleguen al punto en su razonamiento de decir, eso que yo tenía puesto en alto ya no vale nada, lo puedo derribar y lo puedo sepultar. Llegó la hora de cambiar todo aquello que yo desde pequeño creía que era así. Y es ahí donde usted empieza a ver lo imposible de Dios, lo posible para Él. Lo que es imposible para el hombre, que es posible para Dios. Es ahí donde podemos empezar a ver la cantidad de cosas que Dios puede hacer y mover a través de este par de manos, a través de esa voz. Y es ahí donde usted empieza a ver a sus familiares, que usted dice, es imposible que cambien, es imposible que se transformen. Ellos nunca van a recibir una consejería cristiana, ellos nunca van a recibir una palabra. Y usted empieza a ver que esa palabra empieza a llegar. Usted utilizó la estrategia bíblica, la hizo parte de su vida, la hizo un hábito para usted, la hizo parte de su corazón y ahora se está transmitiendo a otros.
y ahora la está entregando entonces a otros. Y ellos mismos, al ver esa palabra viva en usted, ellos van a terminar derribando esas cosas que han colocado en alto. Las han desechado. ¿Y por qué las desechan? Porque los nuevos argumentos bíblicos, a través de la obediencia, los nuevos argumentos bíblicos vienen para eso. Entonces, vienen para derribar todas esas altiveces. Entonces, nuestra meta, en realidad, es que las personas quieran obedecer a Cristo. Mire lo que dice acá en el versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra el conocimiento de Dios. O sea, lo que conocemos a través de la palabra de Dios. Nosotros estamos aquí para derribar esos argumentos, ¿verdad? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Quiénes son los que tienen estos pensamientos? Las fortalezas, las multitudes de personas. Llevando estas fortalezas a que obedezcan a Cristo. ¿Cómo? Con una buena estrategia basada en la palabra de Dios. Cuando tomas la palabra de Dios nuevamente como la máxima autoridad de tu vida, cuando dejas otra vez que el Espíritu Santo tome el control por encima de todo sentimiento. Hermanos, tenemos que entender que nuestras armas no son carnales. Tenemos que dejar de estar actuando como carnales, como personas que son dominados. Sí, está bien, tenemos sentimientos de dolor, tenemos sentimientos de ira, de enojo, tenemos sentimientos de frustración, tenemos cantidades de sentimientos, pero la palabra nos está diciendo, Pablo viene y le dice a los corintios, yo no dejé que esos sentimientos interfirieran a la hora de hablar con ustedes. No puedo dejar que esos sentimientos tomen el control. Todo eso lo llevé cautivo a la cruz de Cristo, a la obediencia a Cristo. Todos esos sentimientos carnales los llevé cautivos a la obediencia a la palabra. ¿Y cómo lo hice? Militando conforme a la palabra, teniendo una estrategia bíblica en vez de una estrategia carnal. Y cuando me di cuenta que esa estrategia bíblica era poderosa, empecé a ver cambios, empecé a ver cosas imposibles para mí, hechas posibles por la misericordia y por la gracia de Dios. Así es Dios, así es la obra de Dios. Y entonces, ¿cuál es lo último que nos queda con base en esto? Dice el versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. La última recomendación que la palabra de Dios nos hace, que el apóstol Pablo nos hace es, esté pronto a castigar toda desobediencia. ¿Y por qué lo dice? Porque él sabe que todos los días la lucha continúa. La lucha entre mis sentimientos carnales y lo que la palabra de Dios dice, la pude haber ganado hoy, pero mañana se va a volver a repetir. Acá hay que estar firme, mire que no caiga, dice la palabra del Señor. Entonces él dice, estoy pendiente todos los días de que la exhortación que yo les doy, que la consejería que yo les doy, que lo que yo les digo a ustedes no sea de mi carne, sino que sea de la palabra de Dios. Tengo que estar todos los días pendientes de que el Espíritu Santo esté tomando el control de mi vida una y otra y otra y otra vez. Porque ayer pude haber ganado la batalla colocando la obediencia a Cristo por encima de mis sentimientos. Pero créame, Satanás conoce de sentimientos. Satanás conoce de tus sentimientos y Él quiere que tus sentimientos sean transformados y que sean los que dominen y gobiernen tu corazón. Él quiere que si hoy estás triste, llegues al punto donde no te levantes, llegues al mínimo, a tu mínima expresión. Él quiere que si hoy estás rabioso, dejes que esa rabia te domine y gobierne tus decisiones y gobierne tus palabras. Pero que si estás depresivo, te metas en lo más oscuro y en el rincón más profundo de tu habitación y de allí no salgas. Te quiere dominado por la carne. Todos los días tenemos que estar luchando para que sea el Espíritu quien gobierne. Y por eso Pablo dice, estamos prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea completa. Nuestra meta es
enseñar la palabra de Dios, volver a la consejería bíblica, volver otra vez a la enseñanza de la palabra, militando en ella, teniendo estrategias, viviéndola, experimentándola y enseñarla así, porque le tenemos que volver a creer a esa palabra que es poderosa. En la predicación anterior mi esposa hablaba, hace 8 días, mi esposa hablaba de la necesidad de despojarnos de todo exoesqueleto antiguo para poder crecer. Algunas veces creemos que el mundo necesita despojarse de ese exoesqueleto para poder creer. Nosotros necesitamos como cristianos, como creyentes, despojarnos de toda emoción del corazón. Darnos cuenta que tenemos un cascarón de emociones que todavía nos dominan, que todavía nos gobiernan, que todavía hablamos mal de nuestro prójimo y le damos rienda suelta a nuestra lengua. Y tenemos que soltar ese exoesqueleto para poder crecer como creyentes. Tenemos que llevar esa desobediencia sujeta a la cruz de Cristo, a la obediencia a la palabra de Dios, a la obediencia a la estrategia para poder obtener armas poderosas en Dios y poder ver lo imposible del hombre, que es posible para Dios. Yo le quiero invitar a que usted cierre sus ojos y que usted le pida al Señor en este momento de que realmente Él tome el control de toda estrategia carnal que usted haya utilizado hasta este momento. Toda carnalidad, de toda banalidad, de toda cosa que usted haya dejado que domine su interior y su ser. Yo le quiero invitar a que cierre sus ojos y le diga: Señor, yo quiero a partir de este momento convertir tu palabra en un hábito de vida, en una estrategia, en una forma de vida. Yo te quiero suplicar, Señor, que seas tú permitiendo que realmente yo pueda vivir tu palabra y enseñarla, predicarla, compartirla de esa manera. Donde tú quieras que yo vaya, Señor, yo poder hacerlo, pero en tu nombre. Padre Celestial, yo te quiero suplicar que coloques nuevas estrategias en mi vida. Que tu palabra todos los días coloque nuevas cosas en mí, que tu palabra realmente me llene de vida, bendito Dios. Y yo te quiero suplicar, Señor amado, por cada uno de los hogares de las personas que están viendo esta predicación. Yo te quiero suplicar en el nombre de Jesús que seas tú derribando todo argumento anterior, todo argumento carnal, todo argumento, todo pensamiento que nos mantiene atados, para que podamos ver, Señor amado, las cosas posibles de Dios, para que podamos ver las transformaciones que Dios tiene para con nosotros. Yo te quiero dar gracias, Espíritu Santo, por la oportunidad, Señor, que nos das de ser transformados y renovados conforme al entendimiento de lo que tú ya nos has enseñado, de lo que tú ya nos has mostrado. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre de la gloria. En tus manos, Dios del cielo, nos encomendamos y en ti, Señor, descansamos para darte la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Nos vemos la próxima oportunidad que Dios nos dé. Dios les guarde.